El siguiente contenido que les presentaremos es sobre inequidades, desigualdades económicas, sociales y exclusión económica social. Hablaremos sobre el país rico y país pobre, donde el país rico es aquel que cuenta con una gran cantidad de recursos naturales y que cuentan con una explotación económica que permite su categorización, y el país pobre, que es el que tiene bajos niveles económicos. Hablaremos sobre el índice de desarrollo humano de estos dos países. Mencionaremos algunas de las organizaciones que promueven el desarrollo económico y social del planeta y algunas actividades y tareas del Foro Económico Mundial. Un país rico se caracteriza así cuando tiene una gran cantidad de recursos y cuando tiene una explotación económica, o sea, la utilización por el sistema económico de los recursos naturales, particularmente cuando está encaminada al crecimiento económico. Un país rico en un sistema capitalista es aquel en el que se toman los agentes privados, empresas y familias, son los que toman la iniciativa y deciden todos los aspectos económicos o no. O sea, aquellos que tienen niveles elevados de industrialización, buena calidad de vida, altos índices de desarrollo y amplias posibilidades educativas. El índice de desarrollo humano es un indicador socioeconómico que sirve para tener en cuenta cuando un país es rico. En este se toman en cuenta funciones como la salud, la educación y los ingresos. La referencia numérica de este es muy fácil de entender, ya que va del 0 al 1, y cuanto más se aproxima al 1 es cuando será mayor el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano conecta con otros elementos indicativos de un país. Si es alto, quiere decir que hay buenos niveles de educación, de salud y los ingresos per cápita son altos. Por lo tanto, en este se debe tener en cuenta en las cuestiones como la tasa de mortalidad y natalidad, ya que si la salud es buena, se supone que la gente vive más tiempo. El nivel de industrialización de un país está directamente relacionado con la calidad de vida de sus habitantes. En los países con un alto nivel de actividad, los ciudadanos tienen un acceso a una mejor educación y a buenos empleos. Básicamente es porque ellos tienen una capacidad de generar mucha riqueza. Hablando económicamente, los altos niveles de industrialización pueden estar relacionados con el empleo, y el empleo con una generación de personas con una economía estable o más elevada. Es importante recalcar que el intervencionismo estatal puede variar en los distintos países, incluso el concepto de empresa puede evolucionar al comercio y la producción de información. Bueno, yo les seguiré hablando sobre el país rico. Otro de sus temas es el Producto Bruto Interno Elevado. Sus siglas son PBI y es definido en tanto magnitud macroeconómica como expresión del valor monetario de la producción y servicios de demanda final de un país en un momento determinado. En otras palabras, podríamos decir que el PBI es una medida del valor de la actividad económica de un país. Básicamente, este concepto calcula cuál fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año en las fronteras de un país. Por otro lado, tenemos también el balance comercial favorable y posición en el mundo. El término balanza comercial se refiere a la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país. Una balanza comercial favorable, también conocida como superávit comercial, ocurre cuando las exportaciones de un país superan sus importaciones, lo que significa que el país vende más bienes y servicios a otros países de lo que compra. Una balanza comercial favorable puede tener varias implicaciones para la posición de un país en el mundo. Algunas de ellas son el fortalecimiento de la moneda, el crecimiento económico, la inversión extranjera, las influencias políticas y económicas, la acumulación de reservas internacionales y la competitividad internacional. La mayoría de los países ricos cuentan con una posición favorable en el mundo, y es justamente por su realidad económica. Esto gracias a que muchos de ellos importan productos primarios, pensemos en los agrícolas, y desarrollan para exportar productos procesados, lo que históricamente se ha conocido como manufactura.
Además, a eso hay que añadirle que estos suelen ser pioneros en tecnologías y ciencias. País pobre. Se puede considerar un país pobre aquel que tiene bajos niveles en índices económicos claves como PIB, el índice de desarrollo humano, y esto es independiente de la cantidad de recursos naturales que posee, como puede ser un ejemplo Argentina. El índice de desarrollo humano es un excelente indicador para cuando un país es pobre. Si la numeración va de 0 a 1, estos países van a estar relativamente cerca del primero, y eso se traduce en los niveles de salud, educación, nutrición, calidad de vida, entre otros, que son bajos. Asimismo, la tasa de natalidad en los países pobres suele ser alta, porque no hay un control al respecto, lo cual está vinculado con proyectos existenciales, educación sexual y un sistema sanitario acorde. Las tasas de mortalidad son más elevadas, lo cual se puede analizar a modo de reverso, como una esperanza de vida más baja. Se vive peor, se come peor y se muere más pronto. Hablamos de países con problemáticas sociales de hambrunas, de carencias de recursos básicos, como por ejemplo el acceso al agua o a una vivienda digna, además de la concomitante miseria y desempleo. Yo les voy a hablar sobre 3 temas que están relacionados con el país pobre. El primero son bajos niveles de industrialización. Un país pobre suele tener niveles de industrialización muy bajos, haciendo hincapié en la producción de materias primas e importando productos manufacturados. Muchas teorías ven esta realidad como una consecuencia de exploraciones y descolonizaciones tardías, en donde las huellas del subdesarrollo de algún modo han quedado. El segundo es Producto Bruto Interno Bajo. El PBI de todos los países pobres es absolutamente bajo. Si tenemos en cuenta que un indicador que representa el valor monetario, la suma de bienes y servicios de demanda final en un tiempo predeterminado. Un PBI bajo suele estar muy relacionado con niveles igualmente bajos de renta o ingreso per capitalista, en donde países suelen haber una fuerte desigualdad o carencia de distribución homogénea en los ingresos. El tercero es balanza comercial poco favorable y posición en este mundo. La balanza comercial en un sentido básico no son favorables en los países pobres. Hablamos de economías frágiles, un nulo crecimiento y sometidas muchas veces a diferentes mecanismos de endeudamiento. La oposición en el mundo de los países pobres, en contrapartida, será al de estar en la saga. No representan posturas fuertes en todo tipo de asociaciones de carácter internacional. Ello conlleva distintos niveles de sometimiento. Mi nombre es Erika Chiñas y junto con mi compañero Cristian Orozco les vamos a explicar el tema del G7. Bueno, para adentrarnos más hay que saber qué es el G7. El G7 es una organización multilateral conocida como el Grupo de los 7. Esta organización engloba a los países líderes de las economías más grandes del mundo. En ella se encuentran los países de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Los miembros del G7 se reúnen cada año en una cumbre para discutir temas urgentes en el escenario global y coordinar políticas. La seguridad internacional y la economía mundial son a menudo temas de discusión. El G7 cumple con varias funciones clave en el ámbito internacional. Estas incluyen 1. La coordinación económica. En esta los miembros del G7 discuten y coordinan políticas económicas para mantener la estabilidad financiera global, promover el crecimiento económico y gestionar crisis económicas internacionales. 2.
en la política comercial. Los países del G7 abordan cuestiones relacionadas con el comercio internacional, como acuerdos comerciales, barreras arancelarias y no arancelarias, y la promoción de un sistema de comercio global justo y transparente. 3. Cambio climático y medio ambiente. Los líderes del G7 debaten políticas y estrategias para abordar el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la sostenibilidad ambiental a nivel mundial. 4. Seguridad global. Los países del G7 discuten temas de seguridad internacional, incluyendo la prevención de conflictos, la lucha contra el terrorismo, la proliferación nuclear y otras amenazas a la paz mundial. 5. Desarrollo internacional. El G7 promueve el desarrollo económico y social en los países en desarrollo mediante la coordinación de esfuerzos en áreas como la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo y la reducción de la pobreza. 6. Innovación y tecnología. Los miembros del G7 pueden discutir políticas relacionadas con la innovación tecnológica, la protección de la propiedad intelectual y la promoción en un entorno favorable para la investigación y el desarrollo. 7. Salud global. Los líderes del G7 trabajan juntos para abordar temas o problemas de salud global, como pandemias, acceso a vacunas y medicamentos, y mejorar los sistemas de salud en todo el mundo. 8. Igualdad y derechos humanos. Los países del G7 pueden discutir temas relacionados con la igualdad de género, los derechos humanos y otras cuestiones sociales importantes. Bueno, yo les voy a explicar qué poder tiene el G7 en la economía y en la política mundial. Las naciones en potencia que integran el G7 pueden determinar la agenda internacional en temas de economía mundial, seguridad internacional, pandemia por COVID-19, entre otros asuntos de relevancia global. La dirección política establecida por los líderes de dicho grupo puede desencadenar un efecto dominó en muchas otras organizaciones e instituciones internacionales. Las decisiones adoptadas en el G7 no son jurídicamente vinculadas, pero su rol es clave en la realidad mundial. Un ejemplo del poder en la economía mundial es que antes de la cumbre de este año, los ministros de finanzas del G7 acordaron respaldar un impuesto mínimo global de al menos el 15% para las empresas multinacionales. El G7 también acordó que las empresas más grandes deben pagar impuestos donde generen ventas y no solo donde tienen presencia física. Un ejemplo de su influencia en la política mundial es que la G7 ha utilizado su influencia para imponer sanciones económicas y diplomáticas a regímenes autoritarios o violadores de derechos humanos, como en el caso de Rusia por su anexión de Crimea, o en respuesta a violaciones de derechos humanos en países como Myanmar o Corea del Norte. Otro tema que les vengo a comentar es el por qué Rusia no forma parte del G7. Hasta marzo de 2014, las reuniones de este grupo multilateral incluían a Rusia, entonces G8. Sin embargo, el país dirigido por el mandatario Vladimir Putin fue excluido luego de que invadiera y anexara a la península de Crimea. Las 7 naciones originales se reunieron en La Haya, Países Bajos, donde decidieron aplicar sanciones económicas a Rusia y expulsarla. El Foro Económico Mundial, con sede en Ginebra, trata de fomentar una cooperación público-privada integrando a los principales líderes de 15% para las empresas multinacionales. El G7 también acordó que las empresas más grandes deben pagar impuestos donde generen ventas y no solo donde tienen presencia física. Un ejemplo de su influencia en la política mundial es que la G7 ha utilizado su influencia para imponer sanciones económicas y diplomáticas a regímenes autoritarios o violadores de derechos humanos,
como en el caso de Rusia por su anexión de Crimea o en respuesta a violaciones de derechos humanos en países como Myanmar o Corea del Norte. Otro tema que les vengo a comentar es el por qué Rusia no forma parte del G7. Hasta marzo de 2014, las reuniones de este grupo multilateral incluían a Rusia, entonces G8. Sin embargo, el país dirigido por el mandatario Vladimir Putin fue excluido luego de que invadiera y anexara a la península de Crimea. Las 7 naciones originales se reunieron en La Haya, Países Bajos, donde decidieron aplicar sanciones económicas a Rusia y expulsarla. El Foro Económico Mundial, con sede en Ginebra, trata de fomentar una cooperación público-privada integrando a los principales líderes económicos, políticos y empresariales. Su fin consiste en poner en valor determinados aspectos en las agendas globales y regionales. Es una institución de carácter global. Esta trata de dar relevancia a determinados aspectos y factores que promueven el desarrollo económico y social en el planeta. Un evento que se organiza de forma anual en el pueblo suizo, que da nombre a dicho foro. En él los diferentes líderes políticos, empresariales y civiles se dan cita para tratar los aspectos de mayor relevancia para la sociedad. Actividades y tareas del Foro Económico Mundial. Entre las iniciativas que realiza el organismo, podríamos destacar las siguientes. Como primera, el Foro de Davos. El Foro Económico Mundial es comúnmente conocido por su famosa reunión anual, que se organiza en Davos, Suiza. Sin embargo, no es la única actividad que se promueve desde la organización. Como segunda están las asambleas regionales. Al igual que el Foro de Davos, el organismo realiza cumbres similares en otros puntos estratégicos, como lo pueden ser Latinoamérica, África o Asia, lugares donde el foro realiza una media de 10 asambleas anuales, similares a la organizada en el pueblo suizo. A estas asambleas se les conoce como asambleas regionales.